Soy maestra en gestión de instituciones educativas por parte del ETAC y licenciada en contaduría por parte de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Llevo alrededor de 20 años en lo que sería la educación de administración, finanzas y contabilidad. En mi experiencia profesional, soy gerente de administración y finanzas en diferentes empresas nacionales. He estado también en instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. He sido comisionado nacional de desarrollo institucional en la Asociación de Scouts, contador en General Electric y DHL. Para mí es un gusto. Vamos a estar revisando lo que sería la materia de proyectos de inversión, diseño de proyectos de inversión, y pues me gustaría compartirle algunas características que vimos el día miércoles de manera presencial. Este es el primer video que estoy posteando aquí en lo que sería el canal, para efecto de que reconozcamos y revisemos lo que sería la evaluación que se va a llevar a cabo en la materia. Voy a compartirles mi pantalla. Bien. Vamos a revisar los conceptos clave para evaluar un proyecto de inversión. Vamos a tener que el 40% del examen y el 60% de evaluación continua. Posteriormente en la página van a estar encontrando ensayos, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, la parte, por ejemplo, de resúmenes, revisión de videos, actividades como crear infografías, hacer lecturas, y pues esto sería evaluación continua. De manera detallada, ahí en la parte de Teams veremos lo que serían las tareas, con la ponderación, la rúbrica y lo que sería el detalle y descripción de la tarea misma. El tiempo de entrega, y es importante reconocer que lo que tenemos de desarrollo de contexto de la tarea se revisará de acuerdo a esa rúbrica. No podrá entregarse posteriormente a la fecha, y si es así, la fecha de calendario de entrega, pues será una entrega extemporánea. Por tanto, por respeto a los que sí entregaron en tiempo, pues valdrá menos ponderación. La retroalimentación se realizará durante la semana correspondiente, para efecto de que si hay una mejoría o algún reenvío, pues se realice dentro de esa misma semana. Cabe destacar que el examen pues será de opción múltiple, como probablemente ya han estado acostumbrados. Va a estar en la plataforma, y pues es importante también saber que en algún momento dado la plataforma de Seduca se va a utilizar como repositorio para fines de auditoría y para fines de revisión, por lo que estas tareas que estamos realizando en Teams es importante que las archiven bien, que les mantengan un control, y que también pues generen la parte de pues también subirlas a estos repositorios de Seduca. Vamos a empezar entonces. Son fundamentos de proyectos de inversión, y el día de hoy vamos a ver la evolución histórica de la inversión, su relevancia en los proyectos modernos, la identificación y generación de ideas para proyectos de inversión, procesos de evaluación y métodos de evaluación y cuantificación para que puedan ser aceptados. Comencemos entonces a revisar la evolución histórica de lo que es una inversión y su relación con lo que serían los proyectos de inversión. Sabemos que desde que se formaron los primeros grupos humanos, era necesario poder administrar lo que serían los recursos principales con los que contaban para la supervivencia. Y es por ello que pues administraban de manera eficiente para que les alcanzara
durante un cierto tiempo. Una vez que se hicieron diestros en esta parte de la administración, pudieron generar, con la aparición de lo que fue la agricultura y el comercio, excedentes, y esos excedentes entonces crear y generar nuevas ideas para mejorar su calidad de vida. En las civilizaciones antiguas se desarrollan los primeros sistemas para poder financiar proyectos y comercios, y ahí es donde se sienta la base del intercambio económico. En la parte de las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, podemos observar que primero fue su solidificación, su constitución, y posteriormente se revisaba lo que era el crecimiento de la civilización. Por lo tanto, era necesario tener equipos de trabajo que diferenciaran los tiempos para poder crear adecuaciones, ampliaciones, incluso la destrucción o la minimización de alguna ciudad. Y es ahí donde el financiamiento, donde la inversión, donde la proyección empezó a cobrar importancia. Los sistemas financieros se volvieron más sofisticados. El comercio requirió de mayor participación derivado de las transacciones que había de intercambio entre las diferentes ciudades. Y es ahí donde empieza la creación de las instituciones bancarias y de lo que sería el mejoramiento de los mercados donde había ofertantes y demandantes, entendiendo la oferta como los vendedores que estaban dispuestos a pagar por ciertos artículos, por cierta cantidad de artículos, a un cierto precio determinado. Y por el otro lado teníamos a los demandantes, que son los clientes, los cuales están dispuestos a comprar los diferentes artículos ofrecidos por los ofertantes a un cierto precio. Y va a existir una pugna entre estas dos partes. Esa pugna será el encontrar lo más conveniente para cada una de ellas, y una vez que encuentren un equilibrio, tener entonces el precio aceptado, la cantidad aceptada con las condiciones aceptadas. Y también es importante conocer que los mercados no nada más eran, por ejemplo, de bienes, sino también de servicios. Y dentro de los servicios existía la parte del crédito, la parte del financiamiento, el cual el objetivo era incrementar las ganancias de quien estuviera aportando capital a diferentes proyectos o a diferentes instrumentos. Y es entonces cuando se sientan las bases de las inversiones modernas. Se establecen las partes legales, las prácticas, porque al principio, bueno, pues todo era con respecto a la experiencia de forma amateur. Sin embargo, se fue especializando, se fueron observando los riesgos y en esa medida se fueron creando bases más sólidas para poder llevar a cabo las mejores prácticas para que hubiera confianza, credibilidad y consistencia en el mercado. Tenemos entonces que se crean las bolsas de valores, que fue un evento de la formalización y expansión de estas inversiones. Ya no nada más eran a nivel local, a nivel de una ciudad donde pudieran tener estos excedentes y generar, por ejemplo, préstamos a los diferentes habitantes, sino que se expandió hacia todo lo que sería los diferentes países y posteriormente de manera global. No existía la tecnología que ahora, la parte de lo que sería la creación de la bolsa fue paulatina. Primero en ciertos lugares donde se asentaban los vendedores de todas estas acciones de las empresas, de las entidades jurídicas eh, morales, por ejemplo, en el caso de lo que sería México, y se creó la participación, la teneduría de acciones para efecto de esa ganancia repartirla entre quienes habían aportado. Es en la revolución industrial cuando se impulsa el desarrollo económico y tecnológico derivado de lo que sería el poder de la maquinaria a vapor, y es entonces cuando se facilitan mayores oportunidades de inversión y crecimiento. Vamos a recorrer un poquito la historia y llegamos entonces a la época moderna, a donde hay una digitalización financiera, que ahora
ya no nos adecuamos a un solo lugar físico, sino que se vuelve a manera universal, global. Y lo mejor de todo, con una rapidez impresionante, donde la tecnología nos está ayudando por medio de plataformas electrónicas a acercarnos a diferentes oportunidades de inversión. Es pues que tenemos un escenario mucho más generoso que lo que nuestros antepasados tuvieron para poder incrementar sus ganancias. Tenemos que, al comprender la evolución histórica de los patrones recurrentes de situaciones económicas, nos pudiera generar una base de datos o una toma de decisiones mucho más soportada por un análisis y datos que nos den la oportunidad de ser más estrategas y de incrementar nuestras ganancias con mayor facilidad. Es importante entonces que el financiero reconozca qué oportunidades tiene dentro del mercado, con el producto que tiene, con las características políticas, sociales y culturales que tiene el país donde va a determinar esa inversión. Si la quiere hacer global, si quiere que sea local, ¿cuál sería, por ejemplo, el alcance de esa inversión? Teniendo a la mano diferentes herramientas o analizando con diferentes herramientas, como lo podría ser el análisis FODA o las tendencias o alguna situación, por ejemplo, de proyección, nos va a facilitar porque nos van a dar patrones para la toma y generación de proyectos y también para incorporar la innovación dentro de los mismos. Esto pues va a facilitar las decisiones. La comprensión histórica nos va a ayudar a crear mejores proyectos. Y no nada más me refiero a la historia que acabamos de ver, sino también el contexto de la naturaleza del proyecto, el entorno en el que están. Es pues que vamos a identificar y generar ideas para proyectos de inversión. Aquí pues estamos hablando acerca de metodologías. Hablábamos acerca del mercado, que va a ser el conjunto donde estén oferentes y demandantes, es decir, vendedores y compradores, y al analizar su comportamiento, sus patrones de consumo, pues vamos a obtener una tendencia que nos va a ayudar a permitir comprender cuáles son las expectativas que tienen esos clientes con respecto de el producto, el proyecto, el servicio que voy a estar ofreciendo. ¿Y cuáles son las características de la competencia a la que me voy a tener que enfrentar? Existen entonces diferentes áreas de inversión donde pudiera observar potencial. ¿Qué es un potencial? Pues la capacidad para poder generar o la posibilidad para poder generar ganancias en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Y entonces, al momento de que nosotros analizamos el mercado mediante instrumentos como pueden ser encuestas, como pueden ser grupos focales, como pueden ser con experiencias con los clientes, pues yo voy a poder ser más predictivo y tomar decisiones pues con riesgos más calculados. También la tecnología actualmente nos va a ayudar a encontrar innovación, nos va a ayudar a encontrar ideas emergentes. Y estos cambios tecnológicos, como por ejemplo la inteligencia artificial, nos abren nuevas oportunidades para dirigir mejor los esfuerzos, obtener mayores ganancias. Y aunado a la parte de lo que sería la tecnología, tenemos la evaluación de las tendencias, que es anticipar cambios en ese mercado y orientar entonces las inversiones en diferentes sectores donde nos generen mayores ganancias, a lo que le conocemos como alta rentabilidad. Y es importante diferenciar entre los métodos, que sería análisis de mercado, vigilancia tecnológica y evaluación de tendencias, a las herramientas y técnicas que pudiéramos implementar en cada uno de estos métodos. Uno de ellos, pues, sería la lluvia de ideas como brainstorming creativo,
donde se reúne un equipo de trabajo y se genera entonces el libre flujo de todo lo que en ese momento respecto al tema pudiera surgir. Y se coloca entonces en diferentes documentos, diapositivas, post-it, minutas, donde se encuentren soluciones innovadoras conforme a esos proyectos y pues también después, posteriormente, se analiza cada una de esa lluvia de ideas y se prioriza o se jerarquiza con respecto a los objetivos que estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un producto nuevo, probablemente vayamos con el equipo de creativos o de nuevos negocios. Generemos una reunión donde establezcamos las características, que serían, pues quiero un artículo que vaya dirigido al sector femenino, que le pueda proporcionar seguridad, por ejemplo, en las transacciones bancarias, que existan condiciones de seguros dentro de ese instrumento financiero que le permita tener beneficios como un seguro de gastos médicos, un seguro contra cáncer femenino y probablemente con comisiones bajas, ya que es un sector vulnerable. Y entonces estos creativos pues comiencen a delimitar esa idea, a afinar esa idea y probablemente recomienden una tarjeta de crédito con un 2% de interés mensual o 1% mensual para que sea fijo, que tenga las condiciones de que puede hacer el pago en cualquier día y no nada más en la fecha de cierre, que no se le calcule a lo mejor intereses dentro del mes en el que corresponden, sino el posterior, 90 días de diferencia con respecto a otras tarjetas, que inclusive sea un VIP Pass o un pase VIP para efecto de algunos eventos, que tenga alianzas con diferentes compañías de seguros, de automóvil, de gastos médicos, educativos, y que entonces sea este instrumento tan atractivo para el sector femenino porque tiene tantas bondades y beneficios que se alcance el ser el pionero dentro de los instrumentos financieros en pro y para la mujer. Y probablemente dentro de estas características, pues cada uno participe y a lo mejor diga, no, pues 1% no es suficiente, a lo mejor un 1.5% derivado de la ganancia y algunos análisis a priori o de forma general se pudieran obtener. Y entonces se jerarquiza toda esta parte. Entonces, este tipo de lluvia de ideas me va a propiciar una jerarquización de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha creado, lo que se trata de innovar. Y entonces vamos a realizar esfuerzos enfocados a una sola idea consensuada, idea en conjunto de ese grupo, y de ahí vamos a explorar entonces todas las etapas del proyecto de inversión. Es importante también aplicar lo que sería el análisis FODA, o en este caso, en algunos otros países se conoce como DAFO, SWOT, por sus siglas, tanto en inglés como en España, que normalmente lo alteran el orden. Nosotros en Latinoamérica lo conocemos como FODA, que es la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, pues para evaluar las estrategias y evaluar también estos proyectos desde el punto interno y externo de la empresa. Es una rejilla donde reconocemos, por ejemplo, todas las ventajas y beneficios que podemos controlar desde la manera interna, que serían las fortalezas, y todas aquellas cuestiones que se pueden tener como áreas de mejora
que serían las debilidades. Todo aquello que yo tenga control será interno y será entonces algo que pueda cambiar, sustituir, mejorar, implementar, contratar. Y todo aquello en lo que no tenga control y que sea externo, pues será, por ejemplo, la parte de lo que es las oportunidades, que serían todas las ventajas que me genera un tercero para que mi proyecto salga adelante, y lo que serían las amenazas, todo aquello que un tercero pues pueda limitar la consecución de lo que sería o el logro de lo que sería mi proyecto. Una vez que se tenga esta parte de el análisis, podríamos generar planes de acción o planes de mejora. Si, por ejemplo, yo observo que esta tarjeta de crédito tiene como fortaleza que va a un público dirigido, que tengo alianzas comerciales con distintas marcas aseguradoras, tiendas de ropa, hospitales, en fin, pudiera generar entonces diferentes alternativas o diferentes paquetes que se lleven a cabo derivado de la calidad de nuestro consumidor o de nuestro cliente. Y probablemente en esa parte, pues sería hacer un plan para la ejecución de la creación de todos estos paquetes o instrumentos diferentes o con diferentes categorías, e inclusive pues generar un plan para que se socialice, se publique y se conozca. Y en el caso, por ejemplo, de lo que serían las debilidades, probablemente haya un retorno de la inversión bajo derivado de estas condiciones de poco interés para lo que serían nuestros accionistas. Si nosotros estuviéramos buscando una penetración en el mercado, pues probablemente podríamos sacrificar esa parte de la ganancia. Pero si nosotros estamos buscando mayores ganancias, probablemente esa debilidad tenga que ser mitigada. ¿Cómo? A lo mejor con el número de volumen de instrumentos financieros que coloquemos, o probablemente con campañas publicitarias masivas que nos ayuden a obtener más clientes. Entonces, en esta parte, tanto de fortalezas como debilidades, se pueden hacer planes de ejecución para las fortalezas y planes de mejora para las debilidades. En cambio, en la parte externa, cuando estamos hablando acerca de oportunidades, es importante reconocer que al no tener el control, por ejemplo, si existe un cambio en las tasas de interés por medio de Banco de México, pues va a ser muy difícil que nosotros coloquemos nuestros instrumentos financieros si hay un lineamiento económico oficial a seguir que nos diga la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y entonces probablemente nuestro proyecto no tenga éxito. Nosotros podemos controlar lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México realicen o elaboren o redacten o nos indiquen. Obviamente no. Entonces, es importante conocer el panorama general cuando estamos hablando de un proyecto, de un servicio, quiénes son los que nos van a ayudar a poder generar este proyecto, y también quiénes nos van a hacer nuestra competencia, y entonces nosotros tampoco podemos delimitar quién se le va a ocurrir la misma idea que a nosotros, pero sí podemos observar planes en caso de que esto suceda, estrategias en caso de que esto suceda. En el caso, por ejemplo, de las amenazas, nosotros no podríamos hablar acerca de la interacción entre grupos financieros. No podríamos hablar acerca del comportamiento global de las tasas de interés. Nosotros tendríamos que acatar, pues, las indicaciones. Tampoco podríamos influir a lo mejor en la parte política del país, cultural del país. Sin embargo, al conocer que existe esta amenaza, pues podríamos mitigarla probablemente en enfocar, en tropicalizar, en adecuar nuestros instrumentos financieros a esta realidad, a estas condiciones, y entonces probablemente nuestro proyecto, al ser enmarcado con todos los riesgos observados, pues mitigarlo, prevenirlo o inclusive resolverlos. ¿Cuáles serían los distintos tipos
de oportunidades. Pues que a lo mejor esas tasas de interés sean más favorables y tengamos ganancia. A lo mejor que pues coloquemos alianzas a nivel global y dentro de los contratos pues haya una capacitación, una participación hacia nuestra empresa. Amenazas pues podrían ser todas aquellas cuestiones externas, como podrían ser los tipos de cambio desfavorables, las tasas de interés desfavorables, el crecimiento económico, que tenga alguna crisis, por ejemplo, el país, pues no podemos controlarlos porque no nada más es nuestro esfuerzo, sino el esfuerzo de todas las empresas. Pero si nosotros conocemos que va a existir una tendencia hacia la baja o la desaceleración de la economía, pues probablemente no nos arriesguemos a inversiones pues cuantiosas o a financiamientos con altas tasas de interés y pronta recuperabilidad. Y ya por último tendríamos entonces la técnica que se llama el design thinking, que es la facilitación del desarrollo de algún proyecto centrado para y por el usuario, para poder crear soluciones efectivas y viables. Vamos a ver otro ejemplo práctico, ya más dirigido a lo que es la materia. Nosotros tenemos una empresa que quiere desarrollar un proyecto de paneles solares. Esta empresa va a generar la concepción del proyecto por medio de una lluvia de ideas con sus creativos y vamos a definir el objetivo claro, vamos a seleccionar la ubicación adecuada y vamos a maximizar lo que sería la ganancia y también, ¿por qué no?, la cuestión de la captación de energía solar. Dentro de esta concepción del proyecto, vamos a tener ciertas reglas. La primera, tiene que ser en el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Debemos de conseguir, siempre en un objetivo, vamos a aplicar la metodología SMART, que habla acerca de que sea específico el objetivo, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realizable y que tenga una temporalidad. Y entonces nosotros vamos a crear el proyecto por medio del objetivo de alcanzar un 15% de ganancia por la captación solar por medio de paneles solares que van a estar vendidos, distribuidos y comercializados en el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Y vamos a garantizar que la captación solar sea la máxima en cada uno de nuestros equipos. Nosotros vamos a desarrollar una ciudad, vamos a desarrollar un edificio, creo que ciudad es demasiado ambicioso, vamos a desarrollar un edificio donde se muestra al cliente y al público la eficiencia de la captación solar y por lo tanto vamos a buscar la mejor ubicación para que ello funcione. Dentro de la planeación, como podrá observarse, pues es una etapa del proceso administrativo. Dentro de la planeación, pues será revisar los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos, tanto materiales, humanos, como tecnológicos. El presupuesto que vamos a invertir para ello. La localización, tanto macro como micro. La cuestión, por ejemplo, de los programas para poder implementar este nuevo edificio con captación solar. Posteriormente la organización, pues yo voy a ver los roles, los perfiles, el organigrama, la parte de las funciones y vamos a separar por tiempos, vamos a clasificar por actividad, por prioridad de actividad, por prioridad de rol, por prioridad de función. Vamos a esquematizar procesos, vamos a generar, por ejemplo, rutas críticas para saber cuándo es mejor intentar o empezar el proyecto, ¿no? ¿Cuándo sería muy tarde comenzarlo? ¿Cuántas semanas tenemos de holgura? Y ahí, por ejemplo, tenemos la metodología PERT, la ruta crítica, la investigación de operaciones.
que nos va a ayudar a organizar, identificar el tiempo, los plazos que tenemos programados y cuáles serían los objetivos a alcanzar con los recursos que en la primera etapa de planificación observamos. Una vez que tengamos un plan que ya incluya costos, recursos, cronograma, que garantice que existe una viabilidad del proyecto. ¿Qué significa viabilidad del proyecto? Es la posibilidad de éxito de este mismo, del proyecto. La viabilidad es que pueda tener una rentabilidad, pueda generarse con los recursos, pueda implementarse con los recursos que tenemos actualmente. Vamos a ver que una vez que ya tengamos la ejecución o dirección del proyecto, ya lo llevamos a cabo, tenemos que identificar cuáles van a ser las ventajas económicas y ambientales en este caso para demostrar la importancia. Y entonces se desarrolla ahora sí con compromiso, con cabalidad, el proyecto mismo. Una vez que se haya terminado, la última etapa, siguiendo el proceso administrativo, sería la de control. El control se refiere a saber si hicimos bien las cosas o si por el contrario nos hace falta generar alguna mejora durante nuestro proceso o durante nuestro servicio, o si se puede implementar una segunda o tercera etapa dentro de la cuestión del proyecto. En este caso sería, por ejemplo, una vez que ya se está ejecutando la construcción, la instalación de estos paneles solares, pues se verifique que la captación solar sea la idónea dentro de los parámetros técnicos. Que, por ejemplo, si nosotros dijimos que íbamos a gastar en nuestro presupuesto 1,000,000 de pesos para poder instalar todos estos paneles solares, pues que no nos pasemos ni por un centavo. Y si nos pasamos, bueno, argumentar por qué está excedente del presupuesto. Y en el caso de los recursos, de acuerdo a estos organigramas, de acuerdo a estos programas, de acuerdo a estos planes, conocer si hicieron bien sus tareas, sus actividades, en tiempo, forma y de la manera correcta, con la calidad correcta. Y entonces podríamos pues dar por terminado lo que sería el proyecto, o en todo caso se sugiere, se hacen recomendaciones, se hacen mejoras, o en determinado momento, si así se puede permitir, pues se complementa el proyecto, tanto a nivel presupuestal como a nivel organizacional. Y estamos hablando entonces del proceso de la evaluación de la inversión. Cuando vamos a evaluar, hay que revisar diferentes etapas. En esta primera sesión solamente vamos a ver pues los highlights o las cuestiones subrayadas de 3 de ellas, que serían estudio de mercado, que lo conocemos como la recopilación de la información sobre la demanda y la competencia. Y así vamos a definir la primer parte para saber si puede ser posible que nuestro producto, que nuestro servicio, que lo que sería nuestro proyecto de inversión, inclusive de tesorería, pueda ser exitoso. Posteriormente viene una evaluación. Esta evaluación, por ejemplo, observamos en la diapositiva que se llama financiera, pero no solamente existe esa, sino también hay la técnica, la financiera, la operacional. En este momento, para esta primera sesión, para que sea una introducción a lo que sería nuestra materia, vamos a hablar acerca del análisis financiero, donde vamos a observar los costos, los ingresos o financiamiento de donde vamos a tomar los recursos y los riesgos potenciales para poder establecer la rentabilidad y la materialidad en la consecución de nuestro proyecto. ¿Por qué son importantes estas 3 partes? El estudio, pues, va a analizar y entender las necesidades y preferencias de nuestro cliente, el estudio de mercado.
nos va a dar la posibilidad de conocer qué precio, qué cantidad, qué calidad esperan nuestros consumidores. Los patrones de conducta, si por ejemplo vamos a tener una venta mayor en alguna estacionalidad del tiempo en un periodo determinado. Observemos esta parte de lo del edificio inteligente con paneles solares. El estudio de mercado sería la aceptación de cada uno de los modelos de paneles solares que tenemos en relación a que si están de acuerdo, por ejemplo, con las características, con los precios, si conocen o no la capacidad de captación solar. Y entonces se grafica, se crea una tendencia y nosotros podríamos tener un análisis que nos dijera el porcentaje de aceptación de cierto modelo, de cierta característica, o la búsqueda del cliente de mayor captación o de menor captación, o la satisfacción, el conformismo alrededor de a lo mejor alguna magnitud promedio. El análisis técnico va a evaluar la viabilidad y funcionalidad de los procesos y de los productos. Es decir, si nosotros tuviéramos una línea de producción de estos paneles solares, pues vamos a hablar acerca de cuántos artículos se pueden producir, cuál es la capacidad operativa máxima, cuál la mínima, la promedio, la recomendable, cuáles insumos son los que se requieren para cada modelo, qué tiempo se tardan en poderlo fabricar o incorporar. Si, por ejemplo, los procesos los podemos hacer más ágiles, o si por el contrario, derivado de lo que sería la calidad, pues necesitamos de un proceso pues más detallado, más puntual. Y es posterior donde tenemos el análisis financiero. En esta parte pues vamos a determinar, como lo decíamos, los ingresos, los costos, los gastos. Vamos a crear, por ejemplo, presupuestos, proyecciones, análisis, criterios, por ejemplo, de comparación de estados financieros, probablemente también la parte de la evaluación del valor neto, del valor actual, del valor futuro. Y eso nos va a procurar un escenario mucho más integral para poder determinar las estrategias así. Y es importante conocer que en la etapa del análisis, tanto del mercado, de lo que sería el técnico y la parte del financiero, pues tenemos la anticipación de problemas. Al anticiparlos, pues también vamos a reconocer los riesgos y estos riesgos pues los vamos a poder mitigar. Estos planes pues nos van a ayudar a reducir tiempos, a reducir costos, a reducir cuestiones legales. Imaginemos, por ejemplo, que nuestros paneles solares no son seguros y que causen un incendio. Pues obviamente tenemos el riesgo de algún aspecto legal de demanda y por tanto esa demanda, si es en contra de nosotros, pues pudiera generar pérdidas. Y pues nadie hasta el momento que yo conozca genera un negocio para perder. La sostenibilidad del proyecto. Este análisis pues va a asegurar la continuidad. Es decir, si nosotros hablamos de un edificio, no estamos esperando que se construya y que posteriormente a una semana después se deje abandonado y no se utilice. Al contrario, la continuidad y el éxito del proyecto será que esté funcionando con la mejor calidad y las mejores características y de acuerdo a su objetivo para lo cual fue creado, que sería la captación de recursos y la ganancia de recursos y ser muestra de lo que serían los productos. Y entonces, esto pues me va a ayudar a tener ingresos que me va a poder permitir tener empleados y a su vez generar más y más y más transacciones posteriores. Vamos a ver entonces los métodos de evaluación financiera y criterios de aceptación. Hablaba hace un momento acerca de los métodos que pueden ser el valor presente neto, lo que sería la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. El valor presente neto nos mide el valor actual de los flujos futuros descontados, ayudando a decidir la viabilidad financiera. La tasa interna de retorno nos dice la rentabilidad de lo que sería
un proyecto comparando ingresos y costos futuros y los periodos de recuperación. Entonces, hasta el momento hemos revisado la importancia de los proyectos, las cuestiones, por ejemplo, de identificación de los mismos. Que dentro de lo que serían las etapas del diseño del proyecto de inversión vamos a aplicar el proceso administrativo, que vamos a generar las evaluaciones tanto de mercado, operativo, técnico y financiero para efecto de saber si mi opción o mi idea de proyecto va a tener éxito o no. Entonces me gustaría que por favor resolviéramos un caso práctico con sus compañeros que me reuní el día miércoles. Generé 3 actividades. La primera era elaborar un producto o, bueno, diseñar un producto o servicio que sea sostenible, que tuviera rentabilidad y que se adecuara a sus gustos. Para ello van a aplicar lo que sería la metodología de objetivos SMART. Vamos a desarrollar el proceso administrativo. Vamos a evaluar, por ejemplo, cuántos recursos tenemos, cuánto tiempo podríamos necesitar para desarrollar este proyecto de inversión, cuál sería el capital inicial, identificar, por ejemplo, las fortalezas, las debilidades de esta idea. En este caso, pues aplicar el método o el modelo FODA. Y por último, pues hacer una recomendación de dónde podríamos implementarlo, en qué lugar. Esta manera muy general, me gustaría que participaran en esta primera semana en cuestión de agregar pues estos datos. Si bien, como estamos apenas conociéndonos, me gustaría que hicieran esta participación, pues nada más va a contar como evaluación de clase, por decirlo así. No es necesario que lo manden hacia un repositorio, sino que lo hagan con participación en el chat. Y pues esto me va a ayudar a ir identificando cuáles son los sectores pues que les llaman la atención, cuáles son los productos que probablemente ya hayan pensado en otras clases o probablemente ya hayan utilizado en otras clases y que pudiera ser retomado. O simplemente hay alguna idea nueva, innovadora que tengan en mente para poder desarrollarla posterior en un emprendimiento o en sus trabajos. Entonces, para este ejercicio me gustaría, les digo, que lo coloquen en el chat. Vamos a continuar con la resolución de un caso práctico con resultados y análisis. Vamos a evaluar que entonces, una vez que observemos qué capital tenemos, vamos a implementar análisis horizontales, verticales, que espero que los hayan visto en otras clases y si no, no se preocupen, los vamos a retomar desde cero para efecto de conocer la viabilidad financiera. La interpretación de resultados que nos genere o nos arroje y vamos a tomar decisiones en relación a si se lleva a cabo este proyecto. Observamos que los criterios de decisión pueden ser los siguientes. De acuerdo a cuestiones numéricas o cuantitativas, los resultados financieros, pues vamos a ver si es rechazado o aceptado. Podemos también decidir sobre factores estratégicos, si están alineados o no al objetivo, misión y visión de la empresa. Y en conclusión, podríamos hablar acerca de que
Estos criterios pues no son los únicos, existen más, pero en conclusión podríamos hablar de que si los proyectos cuentan con los requisitos, tanto financieros como de operación, y son contrastados con diferentes indicadores, se pueden colocar a evaluación de comités. Normalmente son pues los directores de finanzas, son los contadores, los contralores, el director de ventas, el director de operación, el director general, que conforman estos comités y de acuerdo a esa expertise o a esa mesa de expertos, pues se hace un cáliz de todo lo que serían los criterios mínimos básicos, la experiencia con la que cuentan para saber si el proyecto pues se aprueba y comienza a ejecutarse. O por el contrario, requiere de un rechazo para hacer las mejoras o lo que serían algún enfoque, un giro de enfoque para que se vuelva a colocar aprobación. Y una vez que haya pasado esta vuelta de revisión, probablemente se rechace o se apruebe. Y será entonces una retroalimentación final. Si es que hubiera un rechazo, tal vez porque no es comparable o no está dentro de lo que sería la alineación al objetivo, o tal vez porque el presupuesto no se podría alcanzar o es demasiado caro, o no hay recursos para realizarlo, o tiempo para realizarlo, o interés para realizarlo. ¿Ok? Entonces, a nivel de conclusión de este tema, observamos que pues desde los inicios de lo que sería cualquier civilización, pues los excedentes tienen que administrarse, tienen que invertirse. Segundo, que la generación de ideas, pues tiene diferentes metodologías. Acabamos de ver tres, que sería la parte de lluvia de ideas, la parte, por ejemplo, de enfoque al cliente y los análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. La generación de ideas no es única y exclusiva a estos métodos, pues puede existir cualquier otra, como por ejemplo análisis del mercado, comunicación del cliente hacia nosotros para generar diferentes productos o servicios que espera. Y pues una vez que se tenga la idea, se contempla entonces un proceso y ese proceso pues puede pasar por etapas. Es importante también determinar que existen estas etapas. Se aplica el proceso administrativo, hay una planeación, una ejecución, una dirección y un control tanto de los recursos, procesos, tiempos, plazos, responsabilidades. Y la evaluación de métodos financieros. Esta evaluación de métodos financieros pues va a ser rigurosa, porque cuantitativamente vamos a tener una base de datos que va a ayudarnos a soportar estrategias, toma de decisiones y también la viabilidad o no de nuestro proyecto. Tenemos pues los estudios, que sería el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio legal, el estudio de sostenibilidad, que vamos a ir viendo durante el desarrollo de nuestras clases.
Entonces, a manera de reflexión, me gustaría que dentro de esta elaboración, redacción, que coloquen en el chat de lo que sería la creación de su producto o su servicio, fueran adelantándose un poco y revisaran que ese producto va a pasar por estos diferentes etapas para aprobación o rechazo. Y no solo de su servidora, sino también, por ejemplo, si se llevara a cabo por parte de financieras o por parte de instituciones que pudieran darles recursos para llevarlos a cabo. Sería todo de mi parte. Voy a estar colocando diferentes tareas, actividades, infografías, imágenes. Nuestro canal de comunicación pues será por videos, por chat. Estoy a su disponibilidad en los horarios que tenemos contemplados en clase. Sin embargo, si hubiera alguna otra duda, por favor, ayúdenme a tener la confianza para expresarla y con todo gusto estaré pues resolviéndosela durante el día. Repito mi nombre, soy la maestra Marilena González Pérez. Es un gusto, les doy la bienvenida y pues esperemos estar trabajando cordialmente, cabalmente y pues estoy a sus órdenes. Gracias.